FM 89.1, Radio Universidad. Estamos en comunicación con Daniel Cardel. Él estuvo detenido algunos meses por ser escenógrafo de Callejeros, fue integrante de Callejeros y estuvo también detenido por esa causa, y queremos consultarle desde su mirada, desde su parecer, cómo es ese otro mundo tras las rejas. Daniel, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo andan? Saludito para todos. ¿Qué tal, Daniel? Y ¿Cómo todas estás? por ahí. Bien, acá. Bien, quería consultarte puntualmente como para plantear el escenario, ¿dónde estuviste detenido y cuánto tiempo estuviste? Yo estuve detenido en Ezeiza, que es una cárcel federal. Sí. Y, mi cumplimiento fue de 8 meses por la pena de 3 años que me habían dado de cumplimiento efectivo. Cuando generalmente las penas de 3 años o menores no son de cumplimiento efectivo, en mi caso sí me lo dieron. Y bueno, al ser así, el cumplimiento en realidad vos cumplís 3 años, pero el cumplimiento efectivo dentro de un penal son 8 meses. Después el resto es, a través del patronato de liberados, te hacen un seguimiento hasta el último día de la pena. O sea, Claro. Tenés que presentarte todos los meses y se logra un informe con un cuestionario de qué estás haciendo, ¿viste? Si estás estudiando, trabajando. Se hace todo un seguimiento hasta el último día de cumplimiento. Claro. Quería preguntarte, la palabra que recién no me salía es hacinamiento, ¿no? Siempre se habla de los cupos, de los penales, de la cantidad de personas que hay por celda y de que siempre está superado por mucho y que esto, bueno, afecta directamente en la salud de los detenidos. ¿Cómo viviste, si es tan así, cómo lo viviste vos? Sí, mira, nosotros, por lo menos, yo estuve en el módulo 1. El módulo 1, el periodo donde estuve yo, no había sobrepoblación, pero, por ejemplo, en el pabellón donde estaba yo éramos, había 19 camas. Y cuando yo me fui, a los 2 años ya había 50 personas ahí. Claro. 50 internos, o sea, más de la mitad de los que éramos, con modificaciones. Después había una canchita de fútbol 5 echada, que después la convirtieron en pabellón también, o sea, también metieron internos ahí. Por lo tanto, la población, del momento que salí yo, creció mucho en ese módulo en particular. Claro. Los otros módulos yo los conozco por haber ido más que nada a nivel recreativo, a jugar al fútbol o algo así con otros internos de otros módulos, pero no conozco la realidad del pabellón interno, ¿no? Claro, pero si ya me hablas de 50 en un espacio pensado, diseñado para 19, sí, es más del doble, entendemos ese hacinamiento. ¿Qué te parece entonces esta ola de noticias que tuvimos en los últimos días, en la última semana, que habla de la liberación de presos? Se hablaba de 3.000 presos. Bueno, a nivel federal, al día de hoy se han permitido lo que es prisión domiciliaria a poco más de 230 personas, pero las noticias hablaban de 3.000. ¿Cómo te llega ese debate? Yo creo que hay un abuso porque generalmente es un tema tabú del cual no se habla o el cual no se quiere saber, y la gente a lo mejor lo consume a nivel por series televisivas como Tumbero, o sea, que muestran, claro, como que muestran que son todos animales, ¿viste? Y en realidad en un penal es población que es parte de esta sociedad, no es de otra. Y todo lo que sucede afuera también son las mismas miseras que vos podés ver adentro, ¿entendés? O sea, no es que es un mundo aparte porque quieren que sea un mundo aparte, pero en realidad yo soy de la idea de que son parte de esta sociedad cualquier interno y cualquiera de los que está afuera en cualquier momento puede estar adentro, como me pasó a mí. Entonces es como que nadie está fuera de
de esa situación y de esas posibilidades. Entonces, el tema es que si vos, a mí me ha pasado situaciones, no sé, porque hay mucha rotación en lo que es los pabellones, ¿viste? Capaz que se hace un lugar, entonces se tiene un interno, y me ha pasado de gente, nosotros lo que tratábamos es de tener cierta cordialidad y que ciertas pautas de convivencia, y capaz que vienen internos, que vienen de otros pabellones que capaz que están acostumbrados a, o se armaron un tipo mecanismo de defensa ante, ¿viste? Como para poder sobrevivir, ¿viste? Sí. Y inmediatamente a la semana ya estaban totalmente incorporados al grupo del pabellón, y ya, o sea, es como la gente según como vos la tratás, ¿viste? Si vos las tratás mal, vas a tener una carga violenta que en realidad vos la estás construyendo. Entonces, si vos a los internos todo el tiempo lo estás atacando y los obligás a que estén a la defensiva todo el tiempo, más allá de que después, bueno, como en todos lados, ¿viste? Hay gente que yo veo gente mala afuera, veo gente mala adentro, en todos lados, ¿viste? Claro. O sea, no es que estamos hablando de que, pero bueno, ese tipo de cosas igualmente no hacen a la cuestión en una serie de decisiones como esta, ¿viste? Claro. Acá hay un Estado que tiene que garantizar la vida de las personas ante una pandemia. Sí, más allá de dónde se encuentren, ¿no? Estamos hablando de personas. Claro, y aparte que el interno, cuando se enferma, va al hospital público. O sea, en los penales hay un hospital, pero en realidad cuando es algo que ya pasa a mayores, ya sale del penal y se va, la atención se llama extramuro. Claro. Ya te llaman al hospital público y vos vas a ocupar, el interno va a ocupar una cama, va a ocupar un respirador, va a ocupar un espacio como cualquier persona de esta sociedad. Entonces, y en un pabellón, si se contagia uno, a los 2 días tenés todo el pabellón contagiado. Claro. Porque no hay manera de que no se contagien, es imposible. Y yo no sé, hoy en día, como está, yo creo que si las clases están suspendidas para la sociedad en su conjunto, yo creo que en los penales también debe estar suspendida. Entonces hay un tema de la convivencia del día a día de los penales, que el tiempo de ocio generalmente es un tiempo de conflicto, porque si vos no tenés a la población organizada con una tarea laboral o con un horario que le ordene, mira, a tal hora van a la escuela o van a la universidad, o todas las actividades que hay dentro de un penal, Sí. todos esos tipos de ocio, que generalmente son los domingos, porque no hay una cantidad de civiles que van a trabajar al penal, como en educación o o otro tipo de actividades que hay dentro de los penales. Y entonces esos tipos de ocio son los que, porque generalmente en una población carcelaria todos los días algún interno recibe una mala noticia o algún problema familiar o alguna noticia no sé, jurídica en contra o algo, y todo eso hace a los estados de ánimo de las personas. Claro. En situación de encierro, que son mucho más agravados las emociones que cuando vos estás en tu casa. Sí. Varía. Entonces, imagínate ante una pandemia, o sea, el instinto de supervivencia lo tenemos todos, no importa de qué condición seamos, ¿viste? Claro. Sí, se entiende, estamos estresados, quienes estamos afuera, quienes están dentro, entiendo que tienen el mismo estrés, pero además están adentro, y si no hay escuelas, si no hay otras actividades extra, como nos señalabas, más complejo entonces la situación incluso. Sí, yo no, o sea, la verdad que no me gusta, ¿viste? Como es más, hablo con gente capaz que me conoce, que tiene una opinión bastante construida
por medios de comunicación o por fake news generalmente, Claro, porque sí. y los, por ejemplo, no sé, dicen votan, tienen gremios de trabajadores, nos sentimos unos boludos, o sea, capaz que yo leo comentarios en las redes sociales, ¿no? Sí, sí. Primero, votan, el 50% de la población carcelaria generalmente no tiene condena, o sea, no es, todavía sigue siendo inocente, ¿entendés? Muchos de ellos van a salir en libertad porque van a ser absueltos. Esa población carcelaria, que es la mitad, tiene la obligación del voto, porque el voto en Argentina es obligatorio, no Claro. es que... Entonces, cuando hay elecciones, arman en la parte de educación como si fuese una escuela común y corriente, y pueden entrar al aula y votar, ¿viste? O sea, no es que ese derecho no solo es un derecho, sino que es una obligación. Claro, sí, sí, Y no están exentos lo que- a los derechos o sea, civiles que tenemos todos. los que tienen acceso son los no condenados, que son prácticamente el 50% de la población carcelaria, no tienen condena. Claro. Sí, sí. Muchos de ellos van a salir absueltos y muchos otros van a salir en libertad porque prescribe o la causa o por algo jurídico que lo tuvieron más tiempo de encierro, se demoró la causa y capaz que el delito es menor, ¿viste? Y salen en libertad. Entonces yo creo que la justicia también ahora había estado medio en cuarentena, ¿viste? Entonces también aparte muchas presentaciones legales habían quedado sin resolver. Entonces la población carcelaria que estaba saliendo en transitorio, por ejemplo, que dejó de salir, esa persona ya está saliendo, ya se está reinsertando en la sociedad de alguna manera, ¿viste? Entonces, yo no veo el problema de que durante el periodo de la pandemia esa persona que ya está saliendo, o sea, pueda tener una prisión domiciliaria y después volver al régimen de salida transitoria. Claro. Y O queríamos... sea, no lo veo como una amenaza realmente. Después, obviamente que si vos, no sé, encontrás un caso de que volvió a delinquir o algo, no quiere decir de que, no sé, otros tantos no hayan hecho las cosas como tienen que hacer. Claro. O sea, el que se porta, el que hace las cosas mal, bueno, después tendrá que hacerse cargo de lo que hace. Sí, sí, Pero sí. pero no por uno o por dos. Igualmente yo las noticias que estuve viendo ahora habían hablado de un caso de Almagro que después salió el periodista el hijo De Viale. de Viale salió a desmentirse, a decirle que no, de que no tenía nada que ver con esto. Yo no sé cuántas personas reales han conseguido alguna prisión domiciliaria por la pandemia. No, Sí, hay sinceramente, mucha no lo desinformación, ¿no, Daniel? Esto es lo que nosotros estábamos hablando y a mí me pasa, por ejemplo, voy a la panadería, voy a comprar y escuchás, viste, el panadero, el carnicero, te dice, che, están saliendo todos, ¿no? Porque ven una noticia y la gente empieza a tener cierta paranoia, ¿no? Dice, yo estoy todo el día encerrado, están largando a todo y no es así. No, es que no es, mira, yo tuve que cumplir hasta el último día, o sea, a mí no, o sea, yo cuando escucho que se dice en Argentina, entran y después salen enseguida, o sea, la verdad que yo lo vi carne propia y la verdad que no, es más, o sea, independientemente del análisis de si tendría que haber ido detenido o no, que es otra discusión, pero no viene al caso, es, o sea, lo que tuve que cumplir me lo hicieron cumplir hasta el último día. Y todos los beneficios que le otorgan a algún detenido ahí, a ninguno se los regalan, ¿viste? O sea, todos son... Los informes, por ejemplo, para dar las libertades, o los beneficios generalmente los pasa el servicio penitenciario a lo que sería
los juzgados que son de ejecución de pena, que no es el mismo. En mi caso a mí me liberó el juzgado que me había, el tribunal que me había juzgado. Sí. Que la coincidencia porque fue el tribunal oral que me absolvió en juicio. O sea, después a mí me condenaron tribunales superiores, pero el que tuvo que resolver sobre mi libertad fue un tribunal que me absolvió en juicio. Así que fue todo medio bastante particular. Claro. Y después vos ahí siempre tenés al fiscal, que es el que representa al Estado, y dentro del Estado están también las víctimas. Y es el fiscal generalmente no deja pasar una, ¿viste? O sea, Claro. yo no sé hasta qué punto es tan fácil hoy en día que le den un beneficio así a un detenido, ¿viste? Yo no creo que sea tan fácil como nos quieren hacer creer. Daniel, quería consultarte, si bien vos nos explicaste que estuviste en Ezeiza, que es parte del sistema federal, hace minutos habló Axel Kicillof, señalando lo que es el servicio penitenciario bonaerense, hablaba de la emergencia del servicio penitenciario que está declarada ya desde el gobierno anterior, y se señalaba la cuestión alimentaria de los detenidos. ¿Cómo viviste esa parte? ¿Tenían la comida suficiente? ¿Estaba bien administrada? No, ese tema ahora debe ser otro foco de conflicto, porque los detenidos, por un tema de preservar su salud y la de su familia, han decidido no recibir visitas, ¿viste? Claro. Entonces, generalmente el alimento digno te lo ingresa tu familia. Claro. El alimento que te dan en el penal yo directamente es incomible, ¿viste? O sea, no es una, y aparte nosotros nunca comimos todos de la comida del penal. Por ejemplo, todos los internos que estábamos en el pabellón, nunca comimos de esa comida, todos juntos, porque primero que no alcanzaba, y segundo era incomible, ¿viste? Entonces es como que eso debe ser otro foco también, ¿viste? De conflicto, porque generalmente la comida te la ingresa la familia, ¿viste? Claro. Igualmente no entra cualquier comida igual, hay toda una serie, hay todo un protocolo. Hay ciertos, arroz no entra, por ejemplo, hay un montón de cosas que no se pueden ingresar porque todo lo que fermente y se genera alcohol con esa fermentación es un elemento que no puede ingresar. Claro. Y así hay un montón, ¿viste? Entonces, bueno, se le hace todo una revisación al alimento también, todo cada vez que ingresa la familia con el alimento. Pero bueno, eso es otro tema, ¿viste? Yo creo que son muchos temas que hay que tratar, que la verdad que están pendientes, y el problema central, que mientras que sigan teniendo este trato, son temas que no generan votos, ¿viste? Porque la verdad que ningún gobierno de turno se va a beneficiar en cuanto a votos ocupándose de los internos, porque siempre serán una minoría dentro de la sociedad. Entonces es como que hasta volcar presupuesto en eso te va a restar votos de afuera. Pero bueno, yo generalmente estoy atento a ese tipo de cosas y creo que es un tema, primero que es una obligación del Estado ocuparse. No puede, por ejemplo, ahora está este problema, o sea, no pueden no ocuparse, tienen que dar ciertas soluciones, ¿viste? Y más cuando vos tenés opiniones de organismos internacionales, o sea, no podés ahora, no podemos cada decisión que se tome atacar como que es algo que está generando un daño para el resto de la sociedad, o sea, ¿cuál es la otra solución que se propone? Claro, sí, te entiendo. O sea, yo no escucho solamente
que está mal tal cosa, que está mal tal otra. Bueno, ¿cuál es la parte que está bien y que no se está haciendo? Sí, Vamos a proponerla. Claro, se basa todo en la crítica por sí misma, Claro, la crítica o sea, destructiva y no la constructiva. ¿Cuál es la solución ante esto? O sea, porque yo como Estado, si yo fuese el Estado y está este problema, te tenés que ocupar sí o sí, porque en realidad la vida de la persona está en manos del Estado, porque está privada de su libertad. Entonces, Es así, sí es o sí así. te tenés que ocupar, no te queda mucha opción. Entonces, bueno, ¿cuáles son las soluciones brillantes que estamos esperando y que no estamos haciendo, ¿viste? Entonces es como viste, quejarse y no se llega a ningún lado igualmente. Daniel, claro. muchísimas gracias por esta comunicación. Queríamos conocer tu mirada, tu experiencia, y muchas gracias por habernoslo contado. No, por nada, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Hablábamos entonces con Daniel Cardel, él fue escenógrafo de Callejeros, ex integrante de Callejeros, estuvo detenido en el penal de Seiza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.